Bien, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de en qué momento estén viendo el video. Ante todo, agradecer la invitación para poder dar esta pequeña charla acerca de lo que es evaluación de riesgo de sesgos en ensayos clínicos aleatorizados. ¿Sí? Mi nombre es Sergio Dicochea Lugo, estos son mis potenciales conflictos de interés. Y este es el temario que vamos a poder ver en esta pequeña sesión, ¿no? Como pueden ver, son tres puntos bastante directos. El primero de ellos es hablar un poquito acerca de lo que es la toma de decisiones basada en evidencia. Es importante que tengamos en cuenta para qué estamos usando la información que vamos a ver en este video, ¿no? Lo siguiente ya es hablar acerca de lo que son las consideraciones de los ensayos clínicos aleatorizados. Vamos a ver algunas características que es importante que entendamos para poder utilizar la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo, lo cual es el punto 3, ¿no? Como pueden ver, ya vamos a utilizar realmente ahí la herramienta y lo vamos a poner en práctica leyendo un estudio sobre ivermectina para COVID-19. Esto, entonces, empezamos con el primer punto, ¿no? Como ustedes pueden ver, todo esto se enmarca en el para qué vamos a utilizar esta información que aprendamos hoy. Y lo que sucede es que nosotros tomamos decisiones todos los días, ¿no? En todo momento estamos tomando decisiones de manera un poco más consciente o no, pero siempre decidimos algo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están, digamos, yendo a alguna fiesta, quieren ver qué ropa se van a poner, entonces eligen entre usar el outfit uno o el outfit 2. Y lo mismo cuando van a cruzar la calle, ¿no? Tienen que tener información acerca de si es que ustedes pueden cruzar o no. Y esto se los puede dar, por ejemplo, el semáforo, ¿no? Y ustedes deciden, pues, si es que cruzan o no cruzan, dependiendo de lo que les dé como información el semáforo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que tomar decisiones un poco más complejas y que tienen bastante implicancia en la salud de otras personas? Bueno, en ese momento son decisiones tan importantes que tenemos que tomar en cuenta, así que vamos a tener que utilizar la evidencia o la información más confiable que se pueda conseguir. Y esto es a lo que se le conoce como tener argumentos válidos para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, con respecto a estos argumentos para poder decidir, tenemos tres grandes grupos de argumentos. Como puedes ver, seguramente también en sus clases han hablado mucho acerca de los estudios in vitro o estudios en animales, ¿no? Los famosos estudios preclínicos, en los cuales, como ustedes pueden ver, pueden haber muchos fármacos que se planteen como beneficiosos en base simplemente a la plausibilidad biológica. Por ejemplo, decir que este fármaco actúa en tal receptor y que actúa en tal vía, puede tener este efecto, etcétera, ¿no? Es importante, sí, es válido, nos da pie a una hipótesis, pero que tenemos que ver si es que realmente en la práctica funciona o no funciona. Y para ello quiero que puedan ver algunos datos que nos proporciona FDA también, para que ustedes vean cómo de una gran cantidad de fármacos que se proponen inicialmente como posibles fármacos que den beneficios para ciertas enfermedades, cáncer, enfermedades infecciosas, entre otras, realmente son muy pocos los que logran mostrar este efecto beneficioso en personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, los fármacos pasan por muchos procesos de evaluación, muchas fases de experimentación, entre los cuales están la fase preclínica, donde se proponen muchos fármacos en base a esta plausibilidad, y luego van superando algunas fases, ¿no? De la uno a la 3, que son en estudios básicamente con personas voluntarias, en este caso que tengan la condición, y vemos ahí los beneficios o los daños, y cuando ya se aprueban, es decir, cuando superan la fase 3, llegan a la fase 4, en el cual ya se comercializan, pero de todas formas uno está a la expectativa de poder ver los efectos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, de 100 fármacos que ingresan a la fase uno, como ustedes pueden ver, 7 son los fármacos que finalmente se comercializan y, bueno, se monitorean, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos decidido brindar muchos fármacos a un paciente simplemente basándonos en lo que es biológicamente plausible? Podría ser que muy pocos tengan realmente algún beneficio, pero por el contrario, todos pueden conllevar algún evento adverso, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo de argumentos. El siguiente grupo de argumentos es tomar decisiones solamente en base a la experiencia clínica o a la opinión de expertos. Y eso también tiene un gran problema. Tres grandes problemas que se pueden identificar aquí son primero el sesgo de memoria, las ideas preconcebidas y la ausencia de un grupo control. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente cuando uno toma decisiones, ha tenido experiencia con ciertos pacientes, va a tener un sesgo de recordar quizás los casos más exitosos y va a olvidarse un poco de los casos en los cuales quizás un medicamento o una intervención lamentablemente no fue beneficiosa. Entonces, tomar decisiones en base a eso puede ser peligroso.
Lo otro también son las ideas preconcebidas, tiene que ver un poco con la que es lo biológicamente plausible, ¿no? Creer netamente en esta posibilidad biológica a veces y no tomar en cuenta lo que vemos en los efectos clínicos puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Y lo otro es no tener un grupo control. Por ejemplo, hemos visto de repente en algunos casos en los cuales se argumenta de que una persona trata a muchos pacientes y en todos les fue bien, pero no sabemos qué es lo que ocurre realmente si es que no hubiera tratado a ese paciente con un determinado fármaco. Quizás el paciente se recuperaba en la misma cantidad de tiempo, o quizás empeoraba, quizás mejoraba mucho antes, no lo sabemos porque no tenemos un grupo control. Por eso es importante que podamos comparar los efectos que encontremos con el uso de alguna terapia en comparación a un grupo control o basal, ¿no? Y finalmente, el último grupo de argumentos para tomar decisiones es tomar argumentos en base a la evidencia que nos proporcionan los estudios clínicos, los estudios científicos. Y para ello hay que tomar en cuenta de que existe un orden jerárquico en estos estudios que utilizamos para tomar decisiones. En la parte más alta, nosotros encontramos básicamente a un tipo de estudio que se llama revisión sistemática, que no es nada más y nada menos que un estudio que engloba muchos otros estudios para darles a ustedes un resumen de toda esa evidencia. Y dependiendo de la pregunta que uno se plantee, en este caso, suponiendo que estamos hablando de algún fármaco, alguna intervención, pues vamos a preferir, por ejemplo, el uso de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, porque ese tipo de diseño es el que nos permite tener un mayor acercamiento a saber si es que un fármaco causa o no, entre comillas, ese causa un beneficio o un daño. Y luego de ello tenemos otro tipo de estudios que si es que en caso no existieran estos, nos pueden ser de utilidad, ¿no? Pero ojo, tengan en cuenta aquí que todo tiene pros y contras. ¿Cuál sería el contra con el uso de evidencia en base a estudios científicos? Que este es un mantra muy importante. No toda la evidencia es igual de confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque yo lea un resultado en un ensayo clínico o en una revisión sistemática, voy a creer ciegamente en ese resultado, sino que tengo que saber qué tan bien diseñado estuvo ese estudio, qué tantas falencias, qué tantas limitaciones hubo para saber si es que este resultado que estoy leyendo realmente es lo que se acercaría a la verdad. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto que nos va a guiar durante todo este camino en esta charla, que es que no toda la evidencia es igual de confiable. Hay que ver qué limitaciones tiene cada uno de los estudios. Ok, esa es la parte introductoria y ahora sí vamos a ver un poco más acerca de lo que son los ensayos clínicos aleatorizados. Vamos a ver algunas características de este tipo de estudios. Y partiendo desde desmenuzar su nombre, como ustedes pueden ver aquí nosotros encontramos los términos que componen a este estudio, ¿no? Primero, el término de ensayo. ¿Por qué se le llama ensayo? Pues porque es una intervención la que se brinda por un investigador. No es como un estudio observacional en el cual uno observa lo que ocurra de una exposición, por ejemplo, sino que en este caso, adrede, un investigador introduce una intervención y quiere ver el efecto de esa intervención. Eso es a lo que se le conoce como ensayo o experimento, y en inglés ustedes lo encuentran con el nombre de trial, ¿no? El otro es que es clínico. ¿Por qué tiene esta característica de ser clínico? Bueno, porque es realizado en humanos, ¿no? Como les comentaba, hay una fase de experimentación, que es la experimentación preclínica, en la cual se experimenta con modelos animales o también con modelos celulares, ¿no? Pero en este caso, al nosotros estar evaluando humanos, personas, tiene esta denominación, ¿no? Clínico. Entonces, es un experimento realizado en humanos, es un ensayo clínico. Y esto clínico lo pueden encontrar ustedes con su terminología en inglés como clinic, ¿no? Y la otra característica es que es controlado. ¿Qué quiere decir que este es un estudio controlado que tiene un grupo control? Y como les mencioné anteriormente, esto es bastante importante, ¿no? Entonces, este tipo de estudio o esta característica en inglés tiene esta denominación que es controlled. Y finalmente tenemos esta otra que dice que es aleatorizado. ¿Qué quiere decir que sea aleatorizado? Quiere decir que la asignación al grupo fue al azar. Quiere decir que, por ejemplo, una persona es asignada al grupo del fármaco nuevo al azar y otra persona también al azar puede ser asignada al grupo control. ¿Ok? Entonces, esas son las características que componen a este tipo de estudios. ¿Por qué es importante detallar cada una de ellas? Porque existen ensayos clínicos controlados, ¿no? Con grupo control,
pero que no tienen aleatorización. Y ese tipo de estudios se conoce comúnmente como estudios cuasi experimentales. Para ese tipo de estudios también hay otra herramienta y otra forma de evaluar los sesgos que es diferente a la de este estudio de aquí, ¿no? Un ECA per se. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, como les comentaba, bueno, básicamente tenemos la explicación gráfica, ¿no? De estas dos características, que es un ensayo-experimento realizado en humanos, ¿no? Si nos queremos guiar de la taxonomía de los estudios, nosotros podemos ver aquí que se dividen en base a si es que el experimentador o el investigador introduce alguna intervención, ¿no? Si es que le introduce, es un estudio experimental; si es que no, estamos hablando de un estudio observacional, ¿no? Y la otra gran característica es esto, ¿no? La asignación, ¿fue aleatoria o no fue aleatoria? Si es que fue aleatoria, estamos hablando de un ensayo clínico letrizado per se, y si es que no lo fue, estamos hablando de un estudio cuasi experimental. En caso de los estudios observacionales, estos tienen otras características más, mediante las cuales se subdividen, pero no es motivo de esta charla. ¿Ok? Quedémonos solamente con esta parte de la taxonomía. Ahora, lo otro que hay que identificar es acerca del grupo control, estos términos importantes. Miren, lo que ocurre es que el grupo control puede tener de forma práctica y didáctica hasta tres clasificaciones. Podemos estar comparando un nuevo fármaco contra el manejo usual que se le brinda a algún paciente en una atención. ¿Y cómo estaría esto, digamos, dibujado gráficamente? Pues de esta forma, ¿no? Suponiendo que tenemos una intervención, un nuevo fármaco que queremos probar. Por ejemplo, supongamos para un paciente con COVID, este fármaco que no existe, pero que le vamos a poner covidina. Tenemos que a este paciente de base, como manejo usual, se le brindan ciertas terapias, como por ejemplo control de funciones vitales, administración de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, ese es su manejo usual y yo estoy evaluando qué efectos tiene la covidina. Y como grupo control, lo quiero comparar solamente contra el manejo usual. Entonces tiene esta característica, ¿no? Como ven, solo es con lo basal, ¿ok? Pero tenemos otro tipo de grupo control en el cual le agregamos algo más, le agregamos una sustancia, pero que no tiene ningún efecto biológico, una sustancia metabológicamente inerte. A esto se le conoce como un placebo, ¿no? Un placebo es una sustancia que huele igual, se ve igual, sabe igual, es exactamente idéntica al fármaco que estamos testeando, pero que no tiene ningún efecto biológico. Entonces, si lo vemos de forma práctica, didáctica, como ustedes pueden apreciar, quedaría así este grupo de intervención. Tenemos de base el manejo usual, estamos testeando la covidina, y el control también tiene de base su manejo usual, pero le estamos agregando esta sustancia que no tiene efectos biológicos, que es el placebo, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es un ensayo clínico realizado con grupo control, que es un placebo, ¿no? Mientras tanto, este último tipo de grupo control es a lo que se le conoce como ensayos head-to-head. ¿Por qué se llama head-to-head? Porque a diferencia de este caso en el placebo, en el cual esto no tiene ningún efecto, aquí en este tipo de estudio nosotros sí vamos a agregar un fármaco para que compita, entre comillas, contra este nuevo que estamos testeando, ¿no? Supongamos que se llame Sarcina. Entonces el grupo quedaría así. La intervención estaría compuesta por el manejo usual más el fármaco que yo quiero testear, y el grupo control también tendría el manejo usual, pero le estaríamos adicionando este fármaco que sí tiene efectos biológicos, ¿no? Para que compita con este otro. Entonces estamos comparando estos dos fármacos, ¿ok? Por eso se le conoce como head to head, ¿no? Cabeza a cabeza. Ok, entonces ya hemos visto algunas características de este tipo de estudios y ahora vamos a poner un ejemplo de por qué es importante contar con este tipo de estudios, de ensayos clínicos autorizados. De la siguiente forma, ¿no? Supongamos que en un hospital X, como les digo, estamos en plena pandemia, aparece un nuevo fármaco que se llama Covidin. Entonces viene aquí un personal de salud y dice este argumento, ¿no? Dice, la covidina disminuye la mortalidad, ¿no? Este nuevo fármaco disminuye la mortalidad. ¿Y por qué? ¿En qué se basa? Y aquí nos ponen como ejemplo que esta persona nos dice que lo ha comparado con un grupo control y la mortalidad en quienes tomaron el fármaco fue 5%, pero la mortalidad entre quienes no tomaron el fármaco covidina fue 10%. Entonces, aquí a simple vista, nosotros si lo ponemos pues en paralelismo, podríamos ver que quienes recibieron covidina
tendrían menos probabilidad de fallecer en comparación a aquellos que no la recibieron, ¿no? Eso es lo que aparentemente estaría ocurriendo. Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver otras características más en este grupo? Y vemos, por ejemplo, que la edad promedio de estos participantes era de 50 años, mientras que la edad promedio de estos participantes con COVID era de 70. Nosotros sabemos de que la edad incrementada es un factor de riesgo para la mortalidad, ¿no? En este tipo de pacientes, incrementa más ese riesgo de mortalidad. Entonces nos preguntaríamos, ok, entonces, ¿el que haya reducido la mortalidad realmente es por el fármaco o es que hay otras características, otros factores que son los que estarían explicando esta diferencia? Bueno, a esto le conocemos como potenciales confusores, ¿no? Variables que pueden hacernos confundir en el efecto y creer que es real cuando no lo es, ¿no? Hay muchos confusores que se han descrito en este caso para pacientes con COVID, ¿no? Por ejemplo, podría ser el sexo, la gravedad del caso, las comorbilidades, el tiempo de enfermedad, la atención recibida, quizás factores genéticos también, que pueden explicar estas diferencias, ¿no? Entonces, no basta con solamente compararlos, sino que aquí viene el otro gran componente de este tipo de ensayos, de ese tipo de experimentos, que es que cuenta con aleatorización. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que un estudio de estas características tenga aleatorización de sus participantes? Porque haciendo esto, aleatorizando, asignándolos al azar, vamos a generar dos grupos que van a ser, entre comillas, idénticos, con características semejantes. Es decir, todas estas características que podrían ser diferentes en uno y otro van a homogenizarse con la aleatorización. Entonces, ¿qué estaríamos creando nosotros con este procedimiento? Dos grupos idénticos, entre comillas, pero que solo se diferencian por si es que uno recibe el fármaco o no. A esto es a lo que yo me refería cuando les comenté hace un momento, que ese tipo de estudios nos permite ver si el fármaco, entre comillas, causa o no un beneficio o un daño. Porque lo único que estaría diferenciándolos es eso, el uso o no del fármaco. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que este estudio cuente con aleatorización. Bien, un poquito más acerca de ensayos clínicos es hablar acerca de sus diseños. Los ensayos clínicos tienen varios diseños, en este caso vamos a hablar de los más frecuentes, ¿no? Sobre todo el diseño paralelo, que es uno de los más utilizados en ciencias de la salud, en el cual, como ustedes pueden ver, tenemos un grupo de participantes, se aleatoriza, ¿no? Al azar se le asigna si va al grupo de intervención o al grupo control, y estos participantes son seguidos durante un tiempo X y luego se ven los efectos, ¿no? En cada uno de los grupos. Como pueden apreciar, en ningún momento un participante pasa de tener la intervención al control, ni viceversa, ¿no? Por eso, como su nombre lo indica, es un grupo paralelo, ¿no? Un diseño paralelo. No van a saltar de entre grupos. Lo que sí pasa con otros diseños, como por ejemplo el crossover, en el cual sí hay un intercambio de participantes, pero son otros diseños que tienen sus características. En este caso vamos a quedarnos solamente con el paralelo para poder entender la evaluación de riesgo de sesgo. ¿Oye? Ahora, con respecto a la aleatorización, también hay varios tipos de aleatorización y tiene que estar bien hecha esta aleatorización, porque si es que falla, como les comenté, la consecuencia es que tendríamos grupos que no estén balanceados en sus características basales y por lo tanto realmente no sabríamos si es que el efecto que estamos viendo es por el fármaco o es por otro factor. ¿Ok? Entonces, con respecto a los tipos de aleatorización, como ustedes pueden ver, hay varios. En este caso, aleatorización simple, en bloque u otros, ¿no? Pero lo que quiero que recuerden es cuando una aleatorización es buena o está bien hecha. Se dice que está bien hecha cuando todos los participantes tienen la misma probabilidad de estar en un grupo o en otro, de estar en la intervención o de estar en el control. Cuando esta aleatorización no es predecible y cuando no es modificable. Esto va a ser muy importante para entender uno de los dominios de la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo. ¿Ok? Quédense con esto, por favor. Una buena aleatorización es cuando todos tienen la misma probabilidad de estar en el grupo de intervención o en el control, no es predecible y no es modificable. Para lograr esto hay algunas técnicas, entre las cuales la más frecuente es el uso de una tabla de números aleatorios o también para poder lograr esto, la asignación oculta por sobres o métodos centralizados.
en los cuales un grupo de profesionales, digamos, de investigadores, contrata los servicios de una agencia externa que se encarga netamente de este proceso. Se encarga de crear esta secuencia de números aleatorios y se encarga de ocultarla para que nadie tenga acceso a esos datos. De esa forma no puede ser predecible ni no puede ser modificable. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Lo otro es con respecto al cegamiento. Los ensayos clínicos avanzados pueden tener cegamiento y esto significa que nadie sabe qué ha recibido. Para con respecto al cegamiento, se pueden cegar a muchos niveles. Puede haber cegamiento de participantes, es decir, en los que los participantes no saben qué están recibiendo. Se puede cegar al personal de salud y se puede cegar a los evaluadores del desenlace. En algunos textos, quizás en algunos artículos, ustedes pueden encontrar que se le denomina como un estudio con simple ciego, doble ciego, triple ciego, pero realmente no es la terminología apropiada, no es la más adecuada, porque no sabemos realmente a quién están cegando. Entonces, lo ideal es que los estudios puedan especificar a quién están aplicándole el cegamiento. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que no hubiera el cegamiento? Si es que no hay cegamiento, aquí tenemos un gran problema, que es que la subjetividad va a jugar un papel muy importante. Puede haber cambios de conducta y los valores del desenlace pueden también tener una diferente forma de recolectar la información si es que saben que está recibiendo un paciente en comparación a si es que no supieran. Entonces, si es que no hay cegamiento, esto reduce la confianza en nuestros resultados. ¿Ok? Lo otro es a ver acerca del seguimiento. ¿Y qué ocurre? Que un ensayo clínico tiene un periodo de seguimiento, pero este periodo de seguimiento tiene que ser, digamos, definido según lo que queremos evaluar como desenlace. Por ejemplo, si es que tenemos un paciente y queremos ver el efecto de un fármaco para prevenir fracturas, y ese paciente tiene 50 años. Quizás el riesgo de fracturas va a ser inminente a los 75, etcétera. Y nuestro estudio solamente dura un año, pues podríamos decir erróneamente que el fármaco fue lo máximo porque previno todas las fracturas, ¿no? Pero realmente fue porque no tuvo un buen tiempo de seguimiento. Entonces, aquí lo que nos vamos a preocupar es que si es que una gran cantidad de participantes también, aparte de que el seguimiento no es apropiado, si durante este tiempo se pierden. Y nos vamos a preocupar más si es que los participantes se pierden más en un grupo que en otro, porque quiere decir que quizás hay características que no estamos logrando ver que hacen que un paciente se vaya. De repente tiene un mayor riesgo y decide simplemente no continuar por eso, porque puede tener miedo de que le ocurra algún evento, digamos, un evento adverso y se retira, etcétera, ¿no? Muchos factores que pueden hacer que un paciente decida retirarse. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que durante el tiempo de seguimiento se pierda la mínima cantidad de participantes. Y si es que en caso se perdiera, tenemos que saber por qué se están perdiendo y que estas pérdidas sean homogéneas entre los grupos. Si eso no ocurre, pues como les comentaba, vamos a introducir un sesgo en los resultados y aparte que si es que se van los participantes, perdemos potencia estadística también. ¿Ok? Y lo último es hablar acerca del reporte. El reporte es muy importante para todo tipo de estudio. Todo tipo de estudio realmente debería tener un protocolo, pero más aún ese tipo de ensayos, de experimentos, ¿no? En los cuales hay un protocolo que debe ser aprobado por un comité de ética y debe ser muy transparente, debe poder estar disponible para que cualquier lector pueda contrastar lo que está leyendo en el paper publicado con lo que se quiso hacer realmente desde un inicio, ¿no? Y esto es importante porque en algunos casos lo que ocurre es que se plantea, por ejemplo, hablar del beneficio en mortalidad, pero no encuentras un beneficio en tu estudio. Entonces empiezas a buscar otros desenlaces en los cuales sí haya habido una diferencia, entre comillas, estadísticamente significativa, y eso es lo que reportas. Entonces, si tú contrastaras lo que está en el protocolo con lo que está publicado, te darías cuenta que realmente no fue el desenlace que quisieron evaluar en un inicio y quizás no lo están reportando. Entonces, ¿por qué no lo reportan? Porque quizás no les fue beneficioso. Por eso es tan importante tener el protocolo en la mano, que este esté disponible, que esté aprobado y poder hacer este contraste. ¿Ok? Si es que en caso no ocurriera, no lo tendríamos o, digamos, se plantea publicar algo y se publica otra cosa completamente diferente, eso ya sería un reporte selectivo de resultados. ¿Ok? Muy bien, y lo otro es que, como les comentaba, para poder analizar cuáles serían todas las limitaciones metodológicas
en todas estas características que les he comentado, existe esta herramienta, que es la herramienta de evaluación de riesgos de sesgos que la elaboró el grupo Cochrane. Esta es la versión 1.0 de la herramienta. Existe una versión 2.0, la cual es más compleja, pero es igual de útil que la versión 1.0. Así que vamos a quedarnos con la 1.0 para que ustedes puedan aplicarla en los estudios que lean. Ahora, ¿de qué se compone esta herramienta? Como pueden ver, la herramienta se compone de dominios, ¿no? En este caso, hay varios dominios que analizan cada uno de estos aspectos que les comenté. Y para cada uno de los dominios hay un juicio o una conclusión, ¿ok? Primero vamos con los dominios. ¿Qué dominios evalúa? Esta herramienta evalúa el dominio de generación de la secuencia aleatoria y el ocultamiento de la asignación. ¿Se acuerdan que les comenté que esto era crítico para un ensayo clínico autorizado? ¿Ok? Que la autorización esté bien hecha, ¿no? Y se evalúa con estos dos dominios. Que también se genera la secuencia. Esto nos permite hacer que cada participante tenga la misma probabilidad de estar en un grupo o en otro. Y el ocultamiento de la asignación nos permite que esta estrategia no pueda ser modificable ni predecible. ¿Ok? Entonces, eso es lo que evalúa la herramienta aquí con respecto a la aleatorización. Y luego tenemos otros dominios que evalúa el cegamiento. Como pueden ver, se evalúa el cegamiento de los participantes y el personal. Se evalúa el cegamiento de la evaluación de los resultados. Y se evalúa también el seguimiento y exclusiones, lo que tiene que ver con las pérdidas en el seguimiento, ¿no? Y finalmente, la descripción selectiva o sesgo de reporte, que también se evalúa con esta herramienta. Y para cada uno de esos dominios, el juicio puede tener tres clasificaciones. Para cada dominio puede haber un alto riesgo de sesgo, identificado como una bolita roja. Puede haber un riesgo de sesgo bajo, identificado como una bolita verde. O puede ser un riesgo de sesgo poco claro, identificado con una bolita amarilla. ¿Cuándo va a ser un alto riesgo de sesgo? Cuando fallen los métodos para lograr una buena secuencia de aleatorización aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando fallen los métodos para cada uno de los dominios, va a ser un alto riesgo. Cuando sean buenos métodos, va a ser un bajo riesgo. Y si es que no hay información, en ese caso ya el riesgo de sesgo es poco claro, porque no sabemos cuál sería. ¿Ok? Y bueno, esto se describe así, como pueden ver, esto es los resultados que nos presenta un tipo de estudio que ha analizado varios ensayos clínicos y lo presenta de esta forma, ¿no? De repente ustedes lo han podido ver cuando han leído alguna revisión sistemática, pero aquí se lee de esta forma, simplemente en cada columna estarían mostrando resultados para cada ensayo clínico, ¿sí? Cada columna sería un ensayo clínico y en este caso cada fila es el dominio y ahí ustedes encuentran los resultados para cada uno de ellos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a centrarnos en uno solo. Vamos a leer uno solo de los estudios y con eso vamos a practicar, ¿ok? Ese es nuestro tercer punto, lectura de un ensayo clínico con esta herramienta, en este caso, eh, poniendo el ejemplo de un fármaco para COVID. Muy bien, partamos del contexto entonces. En este caso, recordemos que para este contexto estábamos en plena pandemia, ¿no? Y aquí se requerían medicamentos eficaces y seguros para poder manejar esta enfermedad. ¿Qué ocurrió? Que todos nosotros lo vivimos, ¿no? El uso indiscriminado de ivermectina, basado en evidencia controversial, era el pan de día a día, ¿no? Lamentablemente se ofrecía mucha ivermectina, pero no tenía un respaldo en la evidencia. Entonces, era un gran problema. Vamos a poner entonces este ejemplo para ver cómo hacemos el análisis de riesgo de sesgo. ¿Ok? Esto también lo hemos discutido ya hace muchos años en una charla que tuvimos online. También si ustedes gustan pueden buscar la entrevista y analizamos una revisión sistemática que hablaba sobre eso, ¿no? Los efectos de ivermectina para esta enfermedad. Hablábamos acerca de las limitaciones y vamos a utilizar uno de los estudios que incluye esta revisión sistemática para hacer este ejercicio. Este estudio está publicado por Powder y colaboradores y se titula de esta forma, ¿no? Es desenlaces del tratamiento con ivermectina en pacientes con COVID-19 leve a moderado. Muy bien. Ahora, si es que también ustedes gustan, ya que esta es una clase asincrónica, les recomendaría mucho que puedan buscar el artículo, lo puedan descargar, lo lean y una vez que lo hayan leído, hayan analizado ustedes mismos el riesgo de sesgo, puedan volver al video para contrastar nuestros resultados.
Entonces, ¿qué nos habla este artículo como introducción? Bueno, nos dice que este estudio ha sido diseñado y ha sido diseñado para hablar el beneficio del uso de ivermectina con el cuidado usual, ¿no? Comparado con el cuidado usual nada más, en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en escenarios semirurales. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cómo partimos en una lectura crítica de un estudio? Desglosando cuál es la pregunta que ellos quieren analizar. En este caso, esto lo vamos a hacer mediante el marco PICO, ¿no? En el cual, como ustedes pueden ver, la P significa que vamos a explicitar quiénes son los participantes o pacientes en este estudio, la I de intervención, cuál es ese fármaco que estamos testeando, la C de comparador y la O de outcome o desenlaces, ¿no? Entonces, para este estudio la población eran pacientes con COVID-19 leve a moderado, mayores de 18 años. Entre sus criterios de inclusión y exclusión detallaron lo siguiente. Ellos estaban incluyendo a pacientes leves. Leves quiere decir sintomáticos sin neumonía o hipoxia. O moderados. ¿Cómo definieron moderados? Como aquel que tenía fiebre, tos, disnea, pero con saturación mayor a 90. Y excluyeron a pacientes que tengan hipersensibilidad a la ivermectina, es decir, entre comillas que sean alérgicos a la ivermectina, gestantes, madres en periodo de lactancia o personas que estén usando antibióticos o hidroxicloroquina. ¿Sí? Como la intervención, están evaluando a la ivermectina, una única dosis de 2 miligramos por kilo, y lo combinaron con doxiciclina, 100 miligramos por kilo cada 12 horas por 7 días. Como control, como grupo control, fue el cuidado usual en este caso, que lo definieron que es como el uso de sintomáticos y doxiciclina a la misma dosis, ¿no? Entonces, como pueden ver, estaban testeando básicamente ivermectina versus el cuidado usual. Y como comparadores, en este caso, no es claro, lamentablemente, cuál era el desenlace primario o desenlace principal en ese estudio, pero mencionan que les interesaba el tiempo medido en días para la resolución de los síntomas, de la fiebre, tos, disnea y recuperación sintomática más PCR negativo a los 10 días. Como pueden ver, realmente estaban testeando el efecto en varios desenlaces, ¿no? Pero no plantearon uno como el principal. Ahora, con respecto al diseño, en este caso tenemos que este estudio tiene un diseño paralelo. Es un ensayo con diseño paralelo, ¿no? En el cual, como pueden ver, habían pacientes con COVID leve a moderado que fueron aleatorizados a recibir, bueno, en este caso fueron asignados a recibir ivermectina más doxiciclina o el cuidado usual más doxiciclina. En cuanto al seguimiento, nos mencionan que fue un seguimiento telefónico, llamaban a los pacientes para recolectar la información, ¿no? Y por entrevistas. Ok, con este preámbulo vamos a analizar entonces cuánto sesgo puede tener este estudio. Para esto estamos usando esta herramienta. Como pueden ver, aquí están los dominios, está cada uno de los juicios que puede haber para cada dominio y vamos a ir marcando uno a uno en dónde cae. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primero de los dominios, que es la generación de la secuencia aleatoria, ¿no? Que es este de acá. Entonces, aquí nosotros podemos ver el fragmento del estudio y nos habla en la sección de los métodos. Nos dice lo siguiente, nos dice la aleatorización ha sido utilizada utilizando una metodología odd-even aplicada a los registros numéricos y en un ratio de 1 a 1. ¿Qué quiere decir este an odd even methodology? Significa que los autores no han aplicado realmente una tabla de números aleatorios, sino que lo que han hecho simplemente es un método cuasi aleatorio, en los cuales a partir de la fecha de nacimiento, del día de visita o del identificador de su número de registro de seguro, los asignaron a recibir la intervención o a recibir el control. ¿Esto por qué es riesgoso? Porque, por ejemplo, en algunos casos, algunos seguros tienen como número de identificador algunos códigos especiales insertos en ese número. Por ejemplo, si es que esta persona tiene no sé, pues supongamos, por ejemplo, nada más un estrato socioeconómico diferente, tiene el código 1. Si tiene un estrato socioeconómico quizás más alto, tiene el código 2. Y así, ¿no? Entonces, utilizar el número de registro puede ser un error, ya que el que tú vayas a un grupo o a otro no depende del azar, sino depende de otra característica que estaba inmerso en este código de registro. Lo mismo con la alternancia, ¿no? La alternancia quiere decir que, por ejemplo, viene un paciente el lunes, ya, va a ir a la intervención. Y otro paciente el martes, ya, él va a ir al control. Viene el miércoles,
va a ir a la intervención. Y así, ¿no? Como que va saltando los días. ¿Cuál es el problema con eso? Que también no todos tendrían quizás la misma probabilidad, pero no por azar, sino por otras características que estén jugando a que esta persona vaya quizás determinado día, ¿no? Entonces son métodos que no son los apropiados porque no cumple con esta característica de una buena autorización, que todos tengan la misma probabilidad de irse a un grupo o a otro, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, nosotros aquí tendríamos un alto riesgo de sesgo, ¿no? El uso de métodos cuantitativos nos da un alto riesgo de sesgo. Puede estar creando un imbalance entre los grupos, entre sus características. ¿Ok? La otra característica era ver el ocultamiento de la secuencia aleatoria. Como dijimos, una cosa es generar la secuencia para que todos tengan la misma probabilidad y lo otro es que esta secuencia no pueda ser modificada ni no pueda ser predecida. Por eso es que hay que ocultarla. Entonces, ¿cómo hicieron los investigadores para ocultarla? Aquí lamentablemente no nos dicen que ellos la hayan ocultado, ¿no? Entonces, es poco probable que hayan utilizado un método centralizado o hayan utilizado métodos apropiados para ocultarla, si es que también no tuvieron, digamos, los cuidados para poder tener una buena secuencia de alterización. ¿Ok? Entonces, por esta razón, aquí también vamos a calificar como un alto riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, supongan que en este estudio hay una persona que participa como investigador y uno de sus parientes lamentablemente tiene COVID y viene al estudio. Entonces, si esta persona sabe, digamos, que los lunes, las personas que llegan los lunes van a la intervención, si esta persona cree que ivermectina es eficaz, entonces probablemente le diga a su familiar, ven el lunes, porque los lunes vienen, o todos los que llegan el lunes van a la intervención. Entonces ya se vuelve predecible esa secuencia y estaría introduciendo un sesgo, porque quizás esa persona tiene características muy diferentes a los que vayan al grupo control. ¿Ok? Entonces, por eso es importante ocultar también la secuencia. Lo otro es ya sobre el cegamiento. Como ven, hemos evaluado los dos dominios que tienen que ver con la aleatorización y ahora vamos a ver lo que corresponde con el cegamiento. Y aquí en la metodología los autores nos mencionan esto. Este es un ensayo aleatorizado que es open label. ¿Qué quiere decir que es open label? Es un término que se utiliza para decir que no hubo cegamiento de ningún participante, de ningún profesional, de nadie. Es etiqueta abierta. Todos sabían que recibía cada uno. Eso quiere decir. ¿Ok? Entonces, en este caso, si es que no hubo cegamiento de los participantes y los valores del desenlace, ¿qué ocurre? Puede haber un componente subjetivo muy importante que esté jugando un papel clave en los resultados de ese estudio. Porque si recordamos, los desenlaces, ¿cuáles eran? Eran síntomas, era sintomatología, ¿no? Es un componente subjetivo dentro de todo. Entonces, si un participante, por ejemplo, sabe que está yendo a la ivermectina y supongamos que cree muy fervientemente que ivermectina le va a curar, de repente cuando le llamen y le pregunten cómo te sientes, va a tender a decir estoy mejor, pero no realmente por una mejoría sintomatológica, sino por esta creencia de que con la ivermectina se va a sentir mucho mejor. Y lo mismo puede pasar con un paciente que esté en el grupo control. Si sabe que no está recibiendo nada, entonces puede que tienda a decir que se siente mal o se siente mucho peor de cómo vino, pero no realmente por las características de la enfermedad, sino por este componente subjetivo. Por eso es importante el procedimiento del cegamiento. Como no hubo en este caso cegamiento y los autores están evaluando desenlaces que tienen que ver con esto, con el componente subjetivo y que hay que cuidarlo, entonces en ese caso estaríamos calificándolo como un alto riesgo de sesgo. ¿Ok? Lo otro es el seguimiento del personal del estudio. El personal del estudio es la persona que se encarga de administrar los medicamentos, de ver la terapéutica de los participantes, ¿no? En este caso, si también no hubo un seguimiento de ninguno de los participantes, esta persona puede estar tentada a tener conductas diferenciadas si sabe que un paciente recibe una intervención o no está recibiendo nada, como en el caso de este estudio, ¿no? Entonces, algunos de ellos van a poder tender quizás a controlar mucho más a los pacientes que han recibido ivermectina y quizás dejar un poco de lado a los pacientes que no reciben nada o viceversa, ¿no? Entonces puede haber ahí un sesgo que esté haciendo que los resultados no sean creíbles, no sean confiables. ¿Bien?
También, por ejemplo, con el hecho de recolectar la información. Si le está preguntando, por ejemplo, sobre sus síntomas a un paciente que recibe ivermectina y este paciente le dice, no, me siento igual, quizás esta persona, como sabe que está recibiendo ivermectina y él cree que le va a hacer bien, puede que intente repetidas veces hacer la misma pregunta para conseguir un sí, estoy mejor, pero por insistencia. No estamos diciendo que es algo que ocurra, estamos diciendo que es algo que podría pasar. Por eso el riesgo del sesgo sería alto en este caso también. ¿Ok? Ahora, con respecto a los evaluadores del desenlace, también, ¿no? Como no estuvieron cegados, tenemos esta misma característica de que pueden tender a tener conductas diferenciadas o a recolectar la información de una manera diferente. Esto compondría un alto riesgo de sesgo. ¿Ok? Entonces ya hemos visto lo que tiene que ver con el cegamiento de todos los involucrados en el estudio. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el seguimiento dentro del ensayo clínico y las pérdidas, ¿no? Y eso lo vemos con este dominio, que es el dominio que evalúa datos de desenlace incompletos. Aquí nosotros tenemos la figura que nos proporcionan los autores, la figura número 1, que es en donde nos dan los datos de sus participantes y cuántos participantes llegan al finalizar el estudio, ¿no? Como pueden ver, primero los participantes fueron pocos, realmente han sido 82 pacientes, ¿no? Esto simplemente es el número total de pacientes que pudieron ingresar, se hicieron los tamizajes para saber si tenían COVID, ¿no? Y estos fueron los que finalmente ingresaron al estudio. 82 pacientes en este ensayo clínico. ¿Sí? Entonces, primero, son pocos. Lo segundo es que, como vemos, al finalizar el seguimiento, ha habido una pérdida de 20 participantes. Ahora, ¿qué ocurre con estos 20 participantes que se fueron del estudio? Como les comenté, uno, están haciendo que la potencia del estudio baje, porque tienes menos participantes de los que habías inicialmente contado. Y lo otro es que puede crear desbalances entre los grupos. Si nosotros sacamos el porcentaje de cuánto representarían estas pérdidas, estamos encontrando que es una pérdida considerable, ¿no? Y algunos autores lo que mencionan es que pérdidas mayores al 10% de los participantes ya es un gran problema. Pero ojo, tengan en cuenta que este 5 o 10% simplemente es una regla de dedo, no es algo tajante, no es algo que hay que seguir siempre, es solo una referencia. ¿Ok? Pero en este caso vemos que hay una gran pérdida de participantes. Entonces, como hay una gran pérdida de participantes, aquí nuevamente el juicio estaría quedándonos como un alto riesgo de sesgo, ¿no? Lo ideal hubiera sido que se queden los 82, que no haya habido pérdidas. Bien, finalmente tenemos este otro dominio que tiene que ver con el reporte. Como les comentaba, contar con el protocolo es sumamente importante, ¿no? Entonces tenemos aquí el dominio de reporte selectivo de resultados o decisiones en el protocolo. ¿Y qué ocurrió? Que lamentablemente este estudio no tiene un protocolo publicado. No sabemos realmente qué plantearon los autores como desenlace inicial de interés, si quizás siempre les interesó los síntomas, quizás les interesó algo más importante, como evitar el ingreso al hospital o evitar el ingreso a máquinas de ventilación mecánica, no lo sabemos porque lamentablemente no hay protocolo. Entonces, en este caso, lamentablemente también vamos a ponerle un alto riesgo de sesgo, ya que no tenemos esta información, pero nos hace dudar mucho de por qué un estudio que tiene estas características de involucrar pacientes no tiene el protocolo. ¿Ok? Entonces, finalmente nosotros encontramos esto en la evaluación. Para todos los dominios, tanto con generaciones de secuencia, como con cegamiento, como con pérdidas, como con reporte selectivo, lamentablemente todo tiene alto riesgo de sesgo. ¿Ok? Y esta es la evaluación inicial en base a los métodos. Pero vamos a ver un poco acerca de los resultados. En este caso, primero la tabla 1 nos da la información de las características de los participantes. Y como pueden ver aquí, en la primera columna se listan las características y en estas otras dos nos van a dar las características, pero de los pacientes que tuvieron la intervención y que tuvieron el control. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer aquí es ver si es que hubo un desbalance o no finalmente. ¿Cómo? Comparando los porcentajes de las características, ¿no? Lo que queremos o lo que esperamos es que sean similares en todas las características, pero lamentablemente aquí, como estamos viendo, hubo un desbalance en cuanto a algunos síntomas. Por ejemplo, en cuanto a dolor de garganta, por ejemplo, o fatiga, las proporciones son diferentes. ¿Por qué?
esto es importante, porque nuevamente, si estamos evaluando la mejoría en los síntomas y hay más pacientes en un grupo que están mal que en el otro, eso crea un desbalance. Y lo que estamos viendo como efectos quizás no es por el fármaco, sino es por las características basales desbalanceadas de los participantes. ¿Ok? Entonces aquí, como estamos viendo, son los efectos de tener una mala aleatorización. Lamentablemente están desbalanceados los grupos porque también los métodos fueron malos, ¿no? Con respecto a los desenlaces, como les comentaba, no hay un desenlace principal que los autores hayan clarificado, pero tenemos información sobre algunos síntomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la recuperación completa u otros síntomas están expresados como promedios, ¿no? Pero en este caso, aquí también viene una pequeña crítica, que es que con tan pocos participantes, calcular un promedio puede estar sesgado también. Lo ideal hubiera sido que se calculen medianas, ¿no? Medianas con rangos intercuartílicos, pero aquí estamos viendo que son promedios de días con sus desviaciones estándar, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo podríamos interpretar este resultado? Bueno, de la siguiente forma. En pacientes con COVID-19 leve a moderado que no requieren oxigenoterapia, aquellos tratados con ivermectina tuvieron una recuperación completa en 1,02 días menos en comparación con aquellos que recibieron el cuidado usual, pero esto no es estadísticamente significativo ni tampoco es clínicamente relevante. No hay diferencia entonces entre utilizar ivermectina y no utilizarla en esta población. Pero aquí viene la reflexión. ¿Qué tanto podemos confiar en estos resultados que hemos encontrado después del análisis que hicimos sobre los sesgos? Entonces podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no? En cuanto a los beneficios, no se estarían observando beneficios, los tiempos de recuperación van a ser similares. Y lo con respecto a los daños, porque siempre cuando uno decide tiene que ver beneficios y daños. Entonces, en cuanto a los daños, aquí el ensayo clínico no evalúa los daños, lamentablemente, y eso es una gran falencia de muchos estudios. No incluyen información de los eventos adversos, ¿no? Entonces, aquí la información está incompleta. Y con respecto a los sesgos, ¿qué tanto confiamos en estos resultados que hemos visto? Bueno, sabemos que hay un alto riesgo de sesgo en todos los dominios que se evaluaron, por lo tanto, realmente este efecto que encuentran de menos un día, realmente es muy poco confiable, ¿no? Es poco confiable, está sesgado y es impreciso. Entonces, en base a ese estudio, podríamos responder esta pregunta, ¿no? ¿Brindaríamos ivermectina a un paciente con estas características? Bueno, dejo esa pregunta para que ustedes puedan llegar a su respuesta y a su reflexión. ¿Ok? Entonces, otras cosas más que quería acotar con respecto a esto, ya que hemos analizado un estudio, hemos visto su riesgo de sesgo con la herramienta de Cochrane, es que sepan que evaluar el riesgo de sesgo es solamente el inicio del iceberg. ¿Por qué? Porque, como les comenté, cuando uno toma decisiones, lo toma en base a toda la evidencia disponible hasta el momento, ¿no? La mejor evidencia disponible hasta el momento. Y esto quiere decir utilizar no solamente un ensayo clínico, y aquí lo hemos hecho simplemente para métodos didácticos, sino que es evaluar todos los ensayos clínicos que respondan a esa pregunta mediante una revisión sistemática, ¿no? Entonces ya no tendrían solamente un estudio, sino muchos. Entonces, ahí, para todos ellos, ¿se evalúa el riesgo de sesgo? Sí, pero hay otras características más para saber qué tanto confiamos en esos resultados. Y todo eso ha sido integrado por una metodología que es la metodología GRADE. Actualmente, cuando uno lee un estudio o toma decisiones, tanto para guías de práctica clínica como para evaluación de tecnologías sanitarias, etcétera, se utilizan dos cosas. ¿Cuál es el efecto en qué desenlaces y cuál es la certeza de evidencia para ese efecto? Este concepto de certeza de evidencia lo calculamos o lo obtenemos con esta metodología que es GRADE, en la cual, como ustedes pueden ver, toma en cuenta el tipo de estudio, sí, pero también toma en cuenta el riesgo de sesgo, que es lo que nosotros hemos evaluado en esta ponencia, pero también hay otras características más, como la inconsistencia, como la imprecisión, el sesgo de publicación, etcétera, que nos hacen finalmente saber cuál es la certeza de los efectos en un desenlace en particular. ¿Ok? Y esta certeza puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Esto simplemente se los dejo para que ustedes vean que hay mucho más que evaluar que solamente riesgo de sesgo para saber qué tanto confiamos finalmente en los resultados de los estudios.
¿Ok? Si ustedes gustan, hay mucha información con respecto a Grade publicada. Grade actualmente tiene como 32 artículos. No es necesario que lean los 32. Si gustan, sería genial que lo puedan hacer. Pero hay, digamos, estructuras condensadas que pueden ayudarlos en este proceso. Primero, un libro muy interesante que lo recomiendo bastante es el libro User's Guides to Medical Literature, publicado por Gordon Caquet y colaboradores. Es un libro que les va a guiar en su práctica clínica basada en evidencia. Les dice para cada pregunta cuál debería ser la evidencia con la que deberían decidir y cómo hacerlo, de una manera mucho más práctica que lo que hemos visto nosotros ahorita. Y lo otro es que si están interesados también en tomar decisiones basadas en evidencia, este curso virtual gratis de Cochrane es sumamente recomendable. Lo pueden encontrar en este link, el curso Cochrane Essentials, donde les detalla también paso a paso todo lo que es medicina basada en evidencia. Y si gustan saber un poco más acerca de GRADE, de certeza de evidencia, de toma de decisiones, pueden leer este artículo que publicamos con un amigo, con Álvaro Taipe, que está también en este link para que puedan saber un poco más sobre ello. ¿Ok? Finalmente, simplemente si ustedes también nos pueden seguir en las redes sociales, se les agradecería mucho, en donde compartimos noticias acerca de lecturas críticas de estudios, herramientas, etcétera. Quizás algún post de su interés que les pueda ser útil, ahí están bienvenidos a poder seguirnos, ¿no? Y lo otro también es esta página que tenemos como Evisalud, en la cual tienen ustedes varias herramientas gratuitas que pueden descargar. Son plantillas de lectura crítica para que pueda ayudarlos en su toma de decisiones o cuando estén leyendo algún artículo. Quizás esto les es de utilidad, así que lo tienen ahí también disponible por si gustan. ¿Ok? Bien, entonces eso sería todo de mi parte. Simplemente agradecerles por escuchar y nos vemos en una siguiente oportunidad.